De la clase 2, ¿no? Estuvimos hablando, la clase 2 tratamos básicamente sobre la escritura, ¿cierto? Hablamos sobre la escritura, sobre el manantial supremo del crecimiento, ¿no? Nuestra fuente suprema del crecimiento, ¿no? Y estuvimos hablando que la escritura no solamente está viva, sino que también produce vida. Y no solamente produce la vida, sino que sostiene la vida que produce. ¿Amén? Claro. La palabra de Dios está viva. ¿Qué significa que la palabra de Dios está viva? A ver, Javier. A ver, doctor Javier. Lo agarré. Justo estaba ahí. A ver, Raulito. ¿Qué significa que la palabra de Dios está viva? Hablamos un poquito de eso, ¿no? A ver, en tu propia palabra. Cuando nosotros vivimos pegados a la palabra, creyendo en la palabra, creyendo en lo que Jesús hizo mediante el Padre, que Él vino a hacernos reconocer y vivir en el Espíritu en antorcha viva, delante de Dios quebrantado. Amén, amén. A ver, amén, amén. ¿Quién más puede ampliar ese concepto un poquito más? Con respecto. Hay personas que piensan que porque está en el Antiguo Testamento, no, eso fue en el Antiguo Testamento. Oh, ya. Ok. Amén, amén. Sí, está bien. Cuando decimos que la palabra de Dios está viva, es que la palabra de Dios en todo tiempo y en toda época produce transformación, ¿no es cierto? Y tomamos el ejemplo que así como Dios con su palabra transformó a los hombres en el Antiguo Testamento, a los profetas, ¿no? De la misma manera hoy Dios sigue transformando nuestros corazones. Exactamente igual. Amén. Fueron otras épocas, fueron otras condiciones, sí, todo lo natural es distinto, pero el mismo efecto que la palabra de Dios produjo en la vida de Abraham es el mismo efecto que está produciendo en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros no debemos de considerar como que esos hombres tuvieron algo especial, ¿no? Y ver como que lo que esos hombres, cómo vivieron es algo inalcanzable para nosotros. No, de ninguna manera. Porque si esos hombres mostraron el testimonio de Dios, fue gracias a que la palabra de Dios transformó sus vidas. Lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Amén. Porque hay la tendencia, pues, ¿no? De decir, no, pero yo no creo que pueda tener la fe de Abraham, ¿no? Cosas así. O la fe de Elías, ¿no? No, usted tiene la fe de Elías. Usted tiene la fe de Abraham. Es la misma fe. Es la misma. El mismo Dios, ¿no dice la Biblia? Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Amén. Es la misma fe. Lo que pasa es que su manifestación puede ser distinta de acuerdo a los propósitos que Dios tiene. Dios le dijo a Abraham que saliera de la casa de su tierra, de su parentela, a la tierra que le mostraba. Bueno, exactamente no es lo que Dios le dice a todo el mundo o a todos. Se lo dijo a Abraham. Y Abraham actuó confiando en esa palabra de Dios, obedeció. Lo mismo, Dios nos habla a nosotros también a través de su palabra. Es como en la primera clase, me acuerdo, Javier nos hizo un comentario, ¿no? Me dijo, pastor, cuando usted puso el título, ¿no? La tendencia, la actual tendencia de la iglesia, yo asumí que usted iba a hablar de cómo la iglesia se está conduciendo hoy en día, con el tema de todos los profetas, algo así me comenzó a decir. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de mí, Dios me hablaba a mí, de cómo estoy yo, wow. ¿Sabes? La palabra de Dios está viva. Amén, gloria a Dios. Está hablando, pues, te está ministrando, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, eso nosotros debemos de aprender a desarrollar una conciencia de las escrituras en esos términos. Amén. Claro que sí. Exacto. Entonces no podemos
nosotros decir, no, yo no creo, porque mira, yo... No, la Biblia dice que Elías, por ejemplo, fue un hombre sujeto a pasiones, ¿no? Y oró para que no lloviera y no llovió, y oró para que lloviera y llovió. Cuando dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones, está hablando de un Elías, una persona común y corriente, con las mismas debilidades que tú tienes, que yo tengo, con las mismas situaciones naturales, tal vez, por ahí cambiaba una cosa, pero la diferencia lo hacía Dios en Elías. Y ese es el Dios que nosotros tenemos también. Dios no nos podrá decir que, por lo menos, no sé si a usted le ha dicho, pero no nos podrá decir de repente que usted ore para que no llueve y no llueve, pero le puede decir otras cosas. Claro, ¿me entiende? Gloria a Dios, qué hermoso que podamos exaltar las escrituras, ¿no? De eso se trata, ¿no? Exaltar. Nuestra vida siempre debe estar enfocada a exaltar a Dios por sobre todo y menguar nosotros. Juan el Bautista dijo algo interesante cuando vio a Jesús, ¿no? Dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Ahora, mira, Juan el Bautista, antes de que Jesús apareciera, Juan el Bautista era pues el mero de los profetas. Claro, es más, dice la Biblia que Herodes tuvo miedo en una oportunidad de prender a Juan porque el pueblo lo tenía por profeta. O sea, Juan el Bautista era famoso, era un hombre reconocido por los judíos, por los romanos y por los griegos que en ese momento circulaban por esa época. Entonces era un hombre con mucha reputación, pero cuando aparece Jesús, Él dice, es necesario que yo mengue para que Él crezca, ¿no? Humildad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, siempre buscar exaltar a Dios. ¿Amén? Y nosotros vivir humillados, ¿amén? Sumisos. Yo recuerdo, usted sabe pues que con los tiempos las definiciones de algunos conceptos van cambiando, ¿no? Se van perdiendo las definiciones. Recuerdo que hace unos años atrás yo estaba en el colegio de mis hijos, con mi esposa había ido a hablar con una maestra de mi hijita. Ese tiempo mi hijita tenía como 8 años por ahí, ¿no? Y la profesora estaba que nos compartía algunas cositas de mi hijita, ¿no? Y me acuerdo que con mi esposa le dijimos a la profesora, bueno, profesora, mire, nosotros le hemos enseñado a nuestra hija siempre que ante sus maestros tiene que ser una persona sumisa. Y la mujer se escandalizó, la profesora. Se escandalizó. Dijo, no, señor, no es para tanto, dijo. ¿Por qué? Porque hoy en día el concepto de sumisión se entiende en términos negativos, pues, ¿no? No, yo cómo voy a ser sumiso. No, la gente más bien busca por no ser sumiso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entienden el término sumiso como algo que no te van a valorar, que te estás dejando. Sin embargo, a la luz de la Biblia, la sumisión es una fortaleza. Amén. Porque, hermano, se necesita ser fuerte para someterte, pues, a algo que no te gusta, ¿o no? Claro, porque el débil no se somete. El débil anda a volar todo, ¿sí o no? Pero se necesita fortaleza, ¿o no? Claro, entonces, eso es lo que Dios trata en nuestros corazones cuando por medio de su palabra nos da el crecimiento. Nos hace personas cada vez más sumisas a Él. ¿Eh? Y como consecuencia, sumisos también en el sentido que nos corresponde también a las personas a las cuales debemos someternos. Autoridades, ¿no? Usted ve, por ejemplo, cuando
es como, hay un dicho que dice, el papel aguanta todo, ¿no? Yo digo, el Facebook aguanta todo, ¿no? A veces uno se asombra cómo hay creyentes, ¿no?, que uno espera, pues, expresiones más acertadas, ¿no?, más, digamos, consecuentes a su creencia, ¿no? Y cómo hablan del gobierno tan igual como un mundano, ¿no? De ese burro de Castillo, y comienzan, ¿no? Y Dios nos mandó a actuar de esa manera. Yo no puedo estar muy de acuerdo con la forma como un gobernante está gobernando, ¿no? Pero eso no me lleva a mí a desconocer la investidura que tiene de Dios. Mire, el apóstol Pablo da un gran ejemplo. Cuando el apóstol Pablo fue a comparecer frente a Agripa, al rey Agripa, el rey Agripa era un mundano. El rey Agripa no era una persona de Dios. El rey Agripa era un mundano, era un hombre y estaba frente a Pablo, ¿no? Y el rey Agripa tenía el poder para condenarlo, ¿no? Y qué sé yo. Pero cuando Pablo se expresa ante el rey Agripa, se expresa en esos términos, dice, oh excelentísimo rey Agripa. Wow. Pablo sabía que ante Dios, Pablo era superior al rey Agripa. Claro, eso lo entendemos. Sin embargo, él actuó de una manera consecuente a su posición de santo, de hijo de Dios, y eso no lo llevaba a digamos, estar de acuerdo con lo que el rey Agripa hacía. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que aprender a guardar las composturas, ¿no es cierto? Bueno, eso se va logrando en la medida que vamos creciendo espiritualmente. ¿Amén? Bien, amados, nos metemos entonces a nuestra lección número 3, el propósito del crecimiento, el propósito supremo del crecimiento. Cuando nosotros usamos ciertos calificativos, ¿no? Por ejemplo, usted ve que el título no es el propósito del crecimiento, no, el propósito supremo. Es decir, que estamos hablando de algo que es más importante que otras cosas. ¿Me entiendes? Que es a donde a donde apuntamos finalmente, ¿no? ¿Amén? ¿Amén? Porque Dios es un Dios de propósitos y Él siempre tiene diferentes propósitos con cada cosa. Pero siempre hay algo que prima, siempre hay algo que prevalece, y a eso debemos apuntar. Entonces, cuando hablamos del propósito supremo del crecimiento, es que debemos de enfocar nuestro crecimiento a algo mucho más elevado de lo que nosotros podemos imaginar. Y eso vamos a ver hoy en día. ¿Amén? Muy bien. El propósito del crecimiento. Uno, si hiciéramos una encuesta sobre cuál es el tema más importante desde el punto de vista humano, las respuestas serían diversas. Familia, trabajo, dinero, sexo, seguridad, felicidad, etc. Pero desde la perspectiva divina, la respuesta es una sola. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, había llevado a mis hijos al dentista en esos hospitales de la solidaridad. Los llevaba regularmente que le vean los dientes. No, el oculista era su medida de los lentes. Y estaba esperando yo el turno con mis dos hijos. Todavía mis hijos estaban por los 10 años, por ahí, ¿no? Y había un señor en ese tiempo de unos 70 años que estaba también esperando el turno. Y mis hijos estaban corriendo, yo estaba ahí con ellos. Y el señor me hizo una pregunta. Me dijo, disculpe, me dijo, amigo, ¿son sus hijos? Sí, son mis hijos. Dice, ¿y cuál es su perspectiva de vida con sus hijos? Me dijo, ¿no? Entonces yo le digo, bueno,
La perspectiva que yo tengo futura de mis hijos es que sean personas que honren y sirvan al Señor, a Dios. Y él me miró y me dijo, qué ridículo su perspectiva. Así o sea, se asumió que por los 70 años que tenía me podía decir cualquier cosa. Pero yo lo dejé porque era un inconverso, no me entiende. Y él me dijo, ¿cómo va a decir eso? Me dijo, usted tiene que aspirar a más, me dijo. Claro, ¿no? Usted tiene que aspirar a más, me dijo, ¿no? Pero eso fue una gran oportunidad para enseñarle la verdad, pues, ¿no? Más allá que él lo cree o lo acepte, pero fue una gran oportunidad. Pero en realidad eso debe ser nuestro propósito de vida supremo con nuestros hijos, ¿no? O sea, tu propósito con tus hijos no es que ellos digan ser profesionales. Bueno, eso Dios lo va a realizar si está dentro del plan del Señor, ¿no es cierto? Y bueno, si Dios nos guía a apoyarlo porque sean profesionales, lo haremos. Pero a donde apuntamos, yo le digo a José Mauricio, mi hijo, que va a acabar periodismo ya. Ya este año acaba periodismo. Le digo, mira, José Mauricio, tú tienes una carrera muy noble, le digo. ¿Y por qué? Porque el periodismo, como premisa, ¿usted sabe cuál es el objetivo que tiene el periodismo o no? No, ese es el medio para llegar al objetivo. ¿Usted sabe cuál es el objetivo que busca el periodismo? Bueno, yo lo he aprendido por mi hijo, ¿no? Porque escucho su clase, me conversa, ¿no? Es, sí, comunicar la verdad. Oye, eso se lo ha metido mi hijo de que el primer ciclo. Comunicar la verdad. ¡Wow! Yo digo, tú tienes una carrera muy noble porque el objetivo es comunicar la verdad, le digo, hijo. Y la única verdad, le digo, por la cual tú puedas ser enormemente bendecido cuando lo comuniques, es la verdad de Dios. De por ahí lo cojo, pero algún recurso me tiene que dar el Señor, pero para hablar de los hijos, ¿no? Entonces, ese debe ser nuestro propósito, la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos, independientemente de las gratificaciones que Dios en su bondad nos puede otorgar al hacer algo. Por ejemplo, usted trabaja, usted tiene un sueldo, pero usted no tiene que trabajar por el sueldo. No. Su misión como abogado, en este caso con Javier, ¿no? Es que a través de tu trabajo, a través de lo que tú conoces, tú puedas dar testimonio de quién es Dios. Aunque el resto no lo valore. No se trata aquí de buscar que otros lo valoren. No. Lo que se trata aquí es de vivir para la gloria de Dios, que Dios sea honrado. Nos debemos a Él. Usted es ama de casa. Bien, pues. Ay, qué feo cocinar de nuevo, que ya digo, ¿para qué me casé? No, tranquilo. Mire, yo tengo un mensaje para el Día de la Madre. El Señor me lo dio, ¿no? Y es un clásico para mí los días de la Madre. Porque usted sabe que es común predicar en el Día de la Madre, que mujer virtuosa, llena de hará, y que no, por acá, que la madre, por acá, ¿no? Pero yo tengo un mensaje que humilla a las madres en el buen sentido, ¿ah? No estoy acá hablando de maltratarlas, sino que mi mensaje habla del enorme privilegio que tiene una mujer el que Dios le haya concedido ser madre. Y hablo de ello, ¿no? Entonces, las personas más están enfocadas en lo que involucra esa tarea, pero no están enfocadas en el propósito que Dios tiene con esa tarea.
Amén. Entonces nosotros debemos estar siempre enfocados en el propósito que Dios tiene con eso. Oye, sí, esto me está agotando, esto me absorbe la energía, sí, esto no es de mi total agrado, pero Señor, tú tienes un propósito con esto, o sea, tú no haces las cosas por casualidad, tú no me has sometido esto por puro así, por capricho. No, hay algo acá que va a glorificar tu nombre, así que ayúdame, Señor, a ver con claridad lo que tú quieres hacer con esto. O sea, así tenemos que caminar. ¿Amén? Pues tú te vas a Moquegua, a la mina. Ya, pues, Señor, ¿tú qué has permitido que desde Moquegua, trabajando en mina, lejos de mi familia, qué propósito tiene con él? ¿Solo traer cobres a la casa? No. Esa es la gratificación que Dios te da. Pero el propósito es otro. La gloria de Dios, el que Dios sea glorificado. ¿Amén? Qué hermoso, hermano. 2. En el Catecismo Menor de Westminster, que es un documento que se escribió en los años 1646 a 1647, se llama Westminster por la ciudad donde se escribió, en Inglaterra, en Westminster. Por eso se llama el Catecismo de Westminster. Escrito durante la Reforma, en los años 1646 y 1647, por teólogos ingleses y escoceses, con la intención de unir las confesiones de fe de ambos países. Responde así en su primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Wow. Hay gente que dice: el día que yo vea a mis hijos profesionales voy a poder descansar tranquilo. No, si tú no has tenido una vida, en primer lugar, regenerada, salvada por Dios, tú puedes hacer profesionales a todos tus hijos. Puedes hacerlos los hombres o mujeres más sobresalientes del planeta Tierra. Pero si tu vida no ha estado direccionada a glorificar a Dios, eso no te va a servir de nada, hermano. Claro. Hay gente que puede hacer cosas que aparentemente no tienen mucha trascendencia, pero que fueron cosas que Dios las guió a hacer para glorificar su nombre, que en el reino de los cielos van a tener grandes recompensas. Claro que sí, definitivamente. Nosotros somos siempre y tenemos la tendencia a valorar una obra por la grandeza que ésta tiene hacia nuestros ojos, ¿no? ¿Sí o no? Como por ejemplo comúnmente dice: ¿en qué trabajas? Soy barredor. Barredor. Pero si te preguntan: ¿en qué trabajas? Soy asesor en el Congreso. ¿No? Las pleitesías comienzan, ¿no? Las tarjetas, ¿no? Así se mueve el mundo, que por lo natural, pues, ¿no? Sin embargo, ese barredor, ¿no? Que aparentemente hace una función insignificante, ¿no? Está cumpliendo un propósito de Dios. Y si es un creyente y sabe que aún barriendo una calle está honrando y glorificando a Dios, está cumpliendo un propósito, eso es grandioso, hermano. Eso es grandioso, hermano. ¿Sí? La verdad que sí. Gloria a Dios. Así que nunca minimice lo que usted hace. Siempre llévelo y encájelo con el propósito de Dios de glorificar. Amén. Amén, amado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. 3. Las Escrituras respaldan con toda claridad esta posición.
el rey David vivió para la gloria de Dios y expresó sus consecuencias. Miren lo que dice el Salmo 16, 8, 9. A Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Ahora, ¿qué significa a Jehová he puesto siempre delante de mí? Es decir, que en todo lo que el rey David hacía, consideraba a Dios. ¿Amén? Amén. Consideraba a Dios. Lo tenía presente al Señor. Si es que esa acción le agradaba, no le agradaba, a Jehová he puesto siempre delante de mí. O sea, antes de que tú vayas a hacer algo, siempre piensa en que si Dios está de acuerdo, no está de acuerdo, si esto va a glorificar a Dios, no va a glorificar a Dios, y si esto va a glorificar a Dios, ¿cómo yo puedo glorificarlo aún más? En todo lo que hagas. En todo lo que hagas. No dice la palabra, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, ahí está, pues, ¿ven? Todo. Sea para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, no hay otra forma de vida registrada en las Escrituras para el creyente. No lo hay. No lo hay. Si tú estás criando a tus hijos para que ellos sean tu bastón de viejo, ¿no? Y cuando tu vieja te vea, estás desenfocado, pues, hermano. Estás saliendo por la puerta falsa. ¿Me entiendes? Yo le digo a mis hijos, miren, chicos, yo no me hago ningún problema si es que si Dios permite que yo muera bien viejito, otra vez me lleva antes, no lo sé, el que ustedes me atiendan o no me atiendan. Porque la Biblia dice que no hay justo desamparado. Entonces, aunque ustedes no se acuerden de mí como mis hijos, y que más les conviene que se acuerden a ustedes, claro, porque Dios manda honra a padre y madre, claro, ¿no? Pero eso es un tema ya de ustedes con el Señor. A mí Dios siempre me va a cuidar y me va a sostener. Claro. Claro. Siempre. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender de que vivimos para la gloria de Dios, para exaltar a Dios en todo lo que hacemos. Más allá de los resultados y a las finales, estos resultados pueden bendecirnos sobremanera o no, debemos estar contentos que estamos haciendo algo donde Dios es exaltado. Amén. Porque Dios honra a los que le honran. Y Dios tiene multiformes maneras de honrar a sus escogidos. Multiforme. Él es la fuente de la creatividad. Pues, a veces uno está parametrado, ¿no? En su mente natural, ¿no? Es como yo vivo en casa, en un departamento alquilado, ¿no? Y siempre cuando converso con algunas personas o voy a visitar a mi familia, me dicen, ¿ya te compraste tu departamento? No, le digo, todavía alquilo un departamento. Ay, pero ya cómprate tu departamento, me dice, porque vas a estar pagando, ya algo tuyo. ¿Y cuál es la diferencia? Le digo. Si a la final nada es mío, todo es del Señor. Pero el mundo busca su seguridad, pues la lógica te lleva a buscar tu seguridad, pero mi seguridad es Cristo, hermanos. ¿Qué que el Señor me va a abandonar? Porque ahora, si ustedes tanto anhelan, les digo yo, que yo tenga mi departamento propio, denme la plata y me lo compro. Yo no tengo ningún problema de comprármelo.
¿Sí o no? Pero no me lo compro porque no tengo el dinero. ¿Me entiende? Entonces, uno tiene que aprender a caminar confiado. Claro, no estamos enseñando que no se compre. No es esa la enseñanza, ¿eh? No es esa la enseñanza. Yo me gozo cuando veo hermanos que el Señor los sabe bendecir. Dicen, pastor, me he comprado mi departamento. Gloria a Dios, hermano, amén. Me he comprado mi carrito. Cuando lo vi a Martín con su carrito ahí, el día que me fue a recoger para irnos a la bomba. Amén, gloria a Dios, hermano, qué hermoso, qué lindo, ¿no? Uno se goza cuando los hermanos se gozan. Es lindo, amén. Pero si Dios no me da el carrito, ¿voy a andar triste? No, porque mi gozo es el Señor. Amén. Con carro, sin carro, con casa propia, sin casa propia. Yo vivo para glorificar y honrar al Señor. Amén, hermano. Sí, hermano. Algunos creen que este tipo de enseñanza es ser conformista. No, hermano. Dígame una cosa. Escuche bien, ¿ah? ¿Qué cosa más grande, qué cosa mayor puede haber si no es el propósito de vivir glorificando a Dios? ¿Qué otra cosa mayor hay? Nada. Entonces no es conformismo, que al contrario, aspiramos a algo mucho más elevado. Obviamente, ¿no? Claro, pues. La gente vive para esta vida. Vive nosotros para la eternidad. Entonces, dígame una cosa. ¿Cuál es el tipo de vida más elevada, pues? ¿Cuál es la más conformista? ¿La que vive acá solamente? Amén. Claro. Gloria a Dios. Aparte que mi casa está arriba. Amén. Está bueno. Cristo la preparó, la está preparando. Voy a preparar morada. De repente no puedo tener una casa propia, pero todos tenemos una segura. Amén. Muy bien, entonces a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Amén? 4. El estándar de vida de todo creyente no puede ser otro. A menos que con lo que hagamos o digamos busquemos glorificar a Dios, nuestra existencia no tendrá propósito. A menos que con lo que hagamos o digamos busquemos glorificar a Dios, nuestra existencia no tendrá propósito. No tiene pues, propósito nuestra existencia si nuestra vida no está enfocada en que todo lo que hagamos sea glorificar al Señor. Estas verdades nos ayudan mucho, hermanos, en todas las áreas de nuestras vidas, a no depender del hombre, a no vivir con temores, ¿no es cierto? A no tener una paternidad centralizada en los hijos. Nos ayuda, nos libera. ¿Eh? Claro, hay gente, por ejemplo, que se somete, digamos, a hacer cosas que van en contra de sus principios por temor a lo que los despidan del trabajo, ¿no? Sí o no, claro, hay creyentes que de alguna manera son arrastrados a eso, ¿no? Mujeres que aguantan el maltrato de un marido por temor a que si se van, y ahora ¿quién les va a mantener a los hijos? Oye, hermano, eso, una mujer de Dios no puede vivir así. Claro. Como dijimos, creo, la clase pasada, ¿no? Si tú eres casada, tu felicidad no es tu marido. Más bien es tu dificultad. Tu crecimiento. ¿Ah? Tu crecimiento. Tu crecimiento. No, la segunda parte fue una broma, ¿eh? Y viceversa, ¿no es cierto? Tu felicidad. Cuando a mí me pregunten y me dicen, José Luis, ¿tú eres feliz en tu matrimonio? Y
yo les digo sí y no. ¿Cómo es eso? Me dicen. Depende con qué motivación me lo pregunten. Si tú me preguntas, ¿tú eres feliz en tu matrimonio porque tengo una esposa, porque tengo un hijo? Yo te digo no. Claro. Pero si tú me dices, ¿tú eres feliz en tu matrimonio porque es Cristo quien guía tu matrimonio, porque tú dependes de Cristo, porque tú buscas ser un mejor marido? Con todas ganas te digo sí. Pero tú estás enfocado en Cristo, hermano. ¿Amén? Claro, hay matrimonios, hermano, que están proyectados en que la mujer lo haga feliz al hombre y el hombre la haga feliz. Son como dos sanguijuelas que se chupan la sangre mutuamente. Es como dos pecadores, dos imperfectos, tratando de ser felices. No, hermanos. Al contrario, yo debo de buscar construir mi matrimonio, no tanto para agradar a mi esposa, y con todo respeto las esposas no se vayan a sentir mal, ¿no? Amén, pero a veces es bueno un poquito ser humillados por la palabra, ¿no? Para que Dios sea exaltado y no la creamos, ¿no? Algo así, ¿no? Yo sé que ustedes tienen esposas muy preciosas, muy lindas, igual los maridos, pero yo no debo buscar. Mi matrimonio no está enfocado en agradar, mi matrimonio está enfocado en agradar a Dios. A Dios. Como consecuencia, yo voy a ser un buen marido, pues. Entonces, siempre el propósito por el cual hacemos eso debe estar apuntando al propósito supremo por el cual Dios nos ha creado, que es para vivir para su gloria. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. 5. El Señor Jesús vivió y desarrolló su vida terrenal para la gloria del Padre. Toda su existencia estuvo única y exclusivamente enfocada en hacer lo que Dios le había mandado. Toda su existencia estuvo única y exclusivamente enfocada en hacer lo que Dios le había mandado. Algunos dicen, ¿por qué Jesús no se habrá casado, no? Pretendientes habrá tenido un montón, el Señor Jesús, ¿no? ¿Cuántas mujeres se habrán derretido por el Señor Jesús, no? ¿Tú crees que no? Claro. ¿Cuántas mujeres lo habrán visto a Jesús y habrán dicho, ay, cómo me gustaría que mi esposo sea así? Pero Jesús vino a cumplir un propósito. Amén. Un propósito salvífico. Y lo cumplió al pie de la letra. Y al cumplirlo al pie de la letra, glorificó al Padre. Exaltó al Padre. Bendijo al Padre. ¿Amén? Ese es un modelo de vida. De que todo lo que hagamos, independientemente si Dios permite que nos casemos, no nos casemos, tengamos hijos, no tengamos hijos, podamos ser profesionales, una carrera técnica, podamos ser empleados, qué sé yo, cualquier cosa que el Señor permita desarrollar en esta vida, tengamos un ministerio, qué sé yo, siempre nuestro enfoque es hacerlo para la gloria de Dios. Y vamos a ir avanzando para entender un poquito qué significa vivir para la gloria de Dios. 6. Los discípulos vivieron para la gloria de Dios. Juan el Bautista, el apóstol Pablo y todos los demás se negaron a vivir para sí mismos. Se negaron a vivir para sí mismos. Desarrollaron sus vidas en conformidad para lo que habían sido llamados. Para lo que habían sido llamados. Yo a veces cuando tenemos nuestras charlas de amigos, así con el pastor Otoniel, nos volvimos, ¿no? Ahí nos edificamos, ¿no? Compartimos cosas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez le estaba diciendo, no sé, pero si Dios
determinara que mi esposa partiera primero, si Dios me determinara que mi esposa partiera primero, y yo me quedara viudo a la edad que tengo, yo creo que lo pensaría 2 veces para volverme a casar o para volverme a unir a otra mujer. Yo creo que aprovecharía toda mi vida a servicio del Señor. Ahora, lo único nomás que le pediría al Señor que me dé don de continencia. Porque Pablo dice que si no tiene don de continencia mejor cásese, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero sí, hermano, porque nuestro propósito de vida no está en satisfacernos a nosotros mismos. Nuestro propósito de vida no debe estar enfocado a sentirnos realizados nosotros mismos como personas. Por eso esos mensajes, ¿no? De esos profetas a veces que hay que dicen, sí, porque Dios quiere que desarrolles, Dios quiere cumplir todos tus sueños. Eso es un Dios imaginario. Dios no quiere ayudarte a cumplir todos tus sueños. Dios te ha puesto en esta tierra para que tú andes en las obras que Él de antemano ha preparado para que andes en ellas. Lo dice Efesios capítulo 2. Amén. Amén. Así es. Nos guste o no nos guste, es mejor que nos guste. Amén. Gloria a Dios. Todos los discípulos vivieron para la gloria de Dios. Se negaron a sí mismos. Se negaron a sí mismos, a hacer cosas para sí mismos. ¿No? Por eso que algunos de los discípulos murieron misios. Claro. A ver, ¿cuál es la herencia que habrá dejado el apóstol Pablo? Materialmente. Porque no estuvieron enfocados. ¿Por qué? Porque vivieron para un propósito de Dios. Y se negaron a sí mismos. Y anduvieron bajo ese propósito. 7. La naturaleza entera existe para glorificar a Dios. Ningún elemento de la creación existe para sí mismo. Ningún elemento de la creación existe para sí mismo. Los animales, las plantas, los montes, los astros, etc. están permanentemente en armonía con su Creador. En armonía con su Creador. Funcionan sometidos al propósito divino. Funcionan sometidos al propósito divino. Salmo 9.1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación funciona exactamente para el propósito por el cual Dios la creó. Toda la creación. El perro no dice un día me cansé de ser perro, voy a ser gato. O ya me cansé de ladrar. El sol no dice un día me cansé de dar luz, calor, quiero ser agua. Toda la creación, toda la naturaleza, en su funcionamiento, se desarrolla de acuerdo a lo que Dios le ha establecido, para cumplir un propósito de Dios. Y toda la creación cuenta la gloria de Dios así, le da la gloria a Dios así. Y el ser humano fue creado también así, pues. Para darle la gloria a Dios. Amén. Todo lo que funciona. Muy bien. Eso es en cuanto al punto A sobre el propósito del crecimiento. ¿Cuál es el propósito supremo del crecimiento? Glorificar a Dios. Vivir para la gloria de Dios, glorificar a Dios. Y ¿Amén? disfrutar de Él.
Y disfrutar de, amén, gloria a Dios. Exactamente. Y disfrutar de Él por la eternidad. Porque Dios nos ha creado y cuando partamos de este mundo y se acabó todo. No, hermano, cuando partamos de este mundo, yo pienso que recién comienza la fiesta. Acá estamos preparando los invitados, porque estamos predicando el Evangelio, bueno, para que se salve. Pero allá comienza, como dijo alguien, la vida como creyentes acá es un borrador en comparación a la vida que vamos a tener allá. Es como un borrador. Nosotros pensamos que aquí es todo, que todo es para acá. No, hermano. Aquí hay un propósito, que es la predicación del Evangelio, independientemente de las formas y las maneras como Dios nos usa para predicar. Pero estamos acá por causa de los escogidos. Pero cuando se salve el último escogido, se baja el telón, hermano, y comienza la función. ¡Aleluya! ¿No le da gozo eso, hermano? ¿No es esperanzador vivir, hermano, sabiendo que algún día, ¿no? Algún día veremos a Dios cara a cara, que algún día conoceremos todas las cosas tal como fueron hechas, que algún día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que algún día nunca más experimentaremos ninguna tentación hacia el pecado, que algún día nunca más experimentemos ningún tipo de muerte, ningún tipo de llanto, ningún tipo de dolor. ¡Oh, aleluya! Eso es lo que nos espera, pues, hermano. Aquí es un borrador. La vida. Allá está la... Es más, tu cuerpo es un borrador. Allá vas a tener nuevos cuerpos. ¡Glorificado! Amén. Gloria a Dios. Exalta al Señor. Nuestro enfoque de vida siempre debe de estar ahí, sin dejar de hacer las cosas naturales y las responsabilidades que tenemos que hacer. ¿Que sí? Porque hay gente que se va al extremo. Ay, ya acá ya no importa nada. Si yo he escuchado a creyentes que dicen así, no, ya aquí ya no importa nada, porque aquí es un borrador, aquí la vida es así. No. Acá si Dios te ha dado hijos, sé responsable en criarlos como Dios manda que los críe, porque así glorificas al Señor. No son para la eternidad tus hijos, pero estás cumpliendo un propósito de Dios con ellos. Si eres marido, cumple tu responsabilidad como marido de acuerdo como la palabra de Dios te manda, porque así glorificas al Señor acá. Eres luz, eres sal, das testimonio. Amén. Hay cosas que si bien es cierto, aquí naturales, una vez que termine todo esto ya no van a servir, pero mientras no se acabe, Dios las ha creado con un propósito y hay que cumplirla. Amén. Una cosa no quita la otra. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. La gloria inherente de Dios. La gloria inherente de Dios. Dios posee una gloria inherente. Aun si no existiera nada que lo honrara y alabara, Dios seguiría siendo glorioso. Aun si no existiera nada que lo honrara y alabara, Dios seguiría siendo glorioso. Su propia gloria está en la combinación y manifestación de todos sus atributos. Hay personas que piensan que cuando se habla de la gloria de Dios, se habla así de un destello brillante, de una cosa así, ¿no? Pero a la luz de las Escrituras, cuando se habla de la gloria de Dios, se está hablando de la combinación y de la manifestación de todos sus atributos. Cuando Dios muestra su gloria, lo que estamos diciendo es Dios está mostrando sus atributos. ¿Me están entendiendo?
Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, en Juan capítulo 11, Jesús antes de resucitar a Lázaro oró y dijo: Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Sí o no? Muy bien. Jesús resucita a Lázaro. ¿Qué atributo está manifestando Jesús ahí? Poder de Dios. Poder. La omnipotencia, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto? Exacto. Entonces está manifestando un atributo, se está mostrando como Dios. Eso es lo que significa que Dios es glorificado. Amén. No, es la manifestación y la combinación de sus atributos. Y la combinación de sus atributos. Amén. Ahora, Dios no es glorioso por aquello que nosotros podamos ofrecerle. Dios no es glorioso por aquello que nosotros podamos ofrecerle. Tampoco deja de serlo por aquello que le podamos quitar. Tampoco deja de serlo por aquello que le podamos quitar. Dios naturalmente es quien es, el Dios de gloria, y su gloria es eterna. El Dios de gloria y su gloria es eterna. 3. La gloria inherente de Dios hace la diferencia con el hombre. La gloria inherente de Dios hace la diferencia con el hombre. La gloria del hombre no es inherente. La tiene que recibir. La tiene que recibir. Y aun cuando la recibe, es pasajera. Primera de Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La palabra de Dios no anula que el hombre tiene una gloria, porque dice acá: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre. No anula que el hombre tenga una gloria, ¿no es cierto? Pero la gloria que tiene el hombre no es inherente a él, sino es algo que él recibe. ¿Me están entendiendo? A diferencia de Dios. Dios sí tiene una gloria inherente. Aunque nadie le dé gloria, él sigue siendo glorioso. Aunque nadie lo reconozca como glorioso, él sigue siendo glorioso. Amén. Pero el hombre no. El hombre sí la recibe, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, mire, cuando vienen las premiaciones, por ejemplo, sobre los premios Nobel de la Paz. Ya, pues ahí el hombre está recibiendo una gloria, pues. O sea, un reconocimiento a su talento, ¿no es cierto? Ya, bueno, un futbolista, ¿no? Claro, cuando lo ovaciona, le dan el Balón de Oro, ¿no? ¿Sí o no? Y la vez pasada estaba viendo por YouTube, estaba viendo y decía: los 10 futbolistas mejores pagados de la historia del fútbol. Y estaba así de menos a más, ¿no? Y el número 10, número 9, así. Y estaban hablando sobre las cantidades de dinero que poseían, pues, ¿no? Y cuando terminó yo dije: qué vergüenza. Qué vergüenza despilfarrar tanto dinero en un hombre. Ya, pero esa gloria que el hombre tiene, la ha recibido, no es algo inherente de él, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también esa gloria es caduca. Porque el día que se muera ese señor, o se enferme ese señor, ¿no es cierto? O pierda su talento, o pierda sus capacidades, toda la gloria se le va, se le fuma. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero Dios no es así. Dios no se arruga, no se marchita, no se incapacita. Él es perfecto, eterno, en toda su gloria. Amén.
Entonces, si tú no lo glorificas, Él sigue siendo glorioso. Él es Dios, pues. Amén. Ahora, sigamos para ir aprendiendo un poquito más de eso. La gloria de Dios no solo está inherente a su naturaleza divina, es decir, no solo la tiene inherente, también está inherente en sus obras. También está inherente en sus obras. Sus obras son gloriosas. Sus obras son gloriosas. Al resucitar a Lázaro, el Señor Jesús le declaró a Marta que la obra de levantar a su hermano de los muertos era una manifestación de su gloria. Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, en la resurrección de Lázaro, Jesús se está manifestando como Dios. Jesús se está manifestando como el Todopoderoso. Jesús se está manifestando como el Creador de la vida. Entonces está siendo glorificado, está siendo exaltado. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Entonces, darle la gloria de Dios, o mejor dicho, la gloria de Dios significa la manifestación y la combinación de todos sus atributos. Por ejemplo, el sol. El sol. El sol, según la ciencia, es, creo, más de 1000 veces más grande que la Tierra. ¿Sí o no? O sea, cuando te enfocan el sol, la Tierra cae como la cabeza de un alfiler, ¿no? ¡Wow! Sin embargo, está ahí sostenido, ¿no es cierto?, en el universo. ¿Qué expresa el sol? ¿Qué atributos de Dios expresa el sol? Manifiesta el sol. A ver. Son omnisciencia. Ciencia. Porque ¿cómo lo pones ahí? ¿Cómo lo... Su poder. Su poder, su omnisciencia, ¿no? Su poder, ¿no es cierto? El todopoderoso. O sea, Pues, ¿no? ver el sol manifiesta quién lo creó, pues. Los atributos de quién lo creó. Es como cuando tú ves un cuadro, ¿no? Una pintura. Oye, qué bella esa pintura, ¿no? Hermosa esa pintura, ¿no? Oye, qué talento, ¿no? De ese hombre. Ese cuadro está manifestando la capacidad que ese hombre tiene, pues. ¿No es cierto? Un artista, por ejemplo, cuando canta, ¿no? Un soprano, un tenor, ¿no? O sea que tú le escuchas a Juan Diego Flores, pues, ¿no? O sea que tu cuerpo se electriza, se pasa como corriente. Dios santo, ¿qué tal voz de ese hombre, ¿no? Sobre todo para los que aprecian el canto, porque hay gente, oh, ese solo grita, dice, ¿no? Hay gente que no le gusta el canto, que no aprecia nada, ¿no? Wow. Pero esa obra está expresando la capacidad de ese hombre, ¿me entiendes? Entonces no se glorifica la obra, se glorifica el hombre, ¿no es cierto? Porque no premian a la canción de Juan Diego, premian al autor, a la voz, ¿no es cierto? Claro, al creador. Exacto. Entonces así toda la naturaleza manifiesta, por ejemplo, las rosas, las flores. ¿Qué atributo de Dios manifiestan las flores? A ver, la hermosura de Dios, la belleza de Dios, la delicadeza de Dios, ¿sí o no? Claro, pues, tú ves una flor, ves las flores todas de diferentes colores, de diferentes formas, perfume, aroma. Entonces, tú puedes ver la manifestación de la combinación de los atributos de Dios ahí. Pero claro, el que está muerto espiritualmente adora la flor, ¿no? Adora la creación, como si fuese Dios la creación. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1 dice, y la ira de Dios se levanta porque
En lugar de adorar al Creador, adoraron a la creación, dice, ¿no? Y le rindieron culto a la creación, ¿no? A animales, a cuadrúpedos, ¿no? Pero el creyente, el nacido de nuevo, cuando ve la naturaleza, puede expresar, puede ver la manifestación de los atributos de Dios ahí. Visibles, tangibles. Se expresa, Dios se expresa, hermano. ¿Amén? Por ejemplo, el hombre es la creación en sí misma del hombre, aún caído, glorifica al Señor. Por eso es que el hombre tiene una dignidad, aunque está caído. Hay gente que dice, no, el hombre con la que perdió la dignidad. No la perdió la dignidad. Porque el hombre aún caído sigue manifestando la gloria de Dios, su inteligencia, sus capacidades, sus talentos. ¿Sí o no? Claro. ¿Cómo? Solo dado por Dios. Por supuesto que sí. Sin converso. Así sin converso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, tiene también. Claro. Sí, pues, caídito el muchacho, pero tiene talento. A veces son esto, como vagos, pero saben pintar. A veces son como vagos, ¿no? Son vagos. Bueno, no todos. ¿Eh? Exacto, ¿no? Tú lo ves todo bogoso, cochino, todo, qué hermosos aretes que hacen ahí en la calle, ¿no? Oye, una bañadita no te caería mal, ¿no? Estaría de acuerdo con lo que hace, ¿no? Pero está caído. Pero manifiesta. Entonces, el hombre tiene una dignidad no intrínseca, sino porque es creación de Dios. Eso es la dignidad que tiene el hombre. Por eso que al ser humano debemos respetarlo aunque esté caído, porque es creación de Dios. Claro. Y por eso. ¿Amén, amados? Amén. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno a veces va a los extremos. ¿No? Es impío. Sí, lamentablemente sí, es impío, lo conocemos. Pero Dios nos muestra esa verdad para andando pues calificando de impío a todo el mundo y diciéndole su cara, impío, hijo del diablo. Hay que tener cuidado con ese tipo de expresiones. Amén. Si bien es cierto, no, pero como Jesús le dijo, pero Jesús le dijo en cierta oportunidad a un grupo de personas, no se lo dijo a todas las personas, a sus detractores les dijo para confrontarlos con una verdad de su realidad, no porque ellos se consideraban que eran hijos de Abraham y descendientes de Abraham, ustedes son nuestros padres del diablo, les dijo, ¿no? Ya como una cosa así, tanto se la creen y los voy a desenmascarar. Esto es su radiografía. Pero Jesús no anduvo diciéndole a todo el mundo que era hijo del diablo. Hay que tener mucho cuidado, amén, cuando nosotros predicamos, usamos cierta terminología, que si bien es cierto fue dada para que nosotros conozcamos la condición del hombre, saber tratar al caído, pero no para estar, amén, al contrario, debemos predicar que aunque está caídito, hay un Dios que lo puede salvar. Amén. Muy bien. Entonces, muy bien, la gloria no solamente es inherente a su naturaleza, sino también a sus obras, ¿no? Amén. Toda la creación está impregnada de la gloria de Dios. Toda la creación. Toda la creación. No hay hasta el insecto más repugnante que le puede parecer a ti. Hasta la cucaracha está impregnada de la gloria de Dios. Ay, pastor, por favor, ya hasta ahí ya no llegue, por favor, pastor. Y ahí usted ya está desvariando un poco, ¿ah? Mucha teología, pastor, ya lo está un poco distorsionando. ¿Por qué? Así como le dijeron a Pablo. Ya, la mucha te está volviendo loco. No, porque ese animalito, aunque para nosotros es repugnante, ¡ay, qué asco! Esto y lo otro, ese animalito ha sido creado para cumplir una función. ¿Sí o no? Porque la cucaracha no fue creada y a ella se le ocurrió un día, ¡ay, soy cucaracha! ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? ¿Lo desabres? ¿Será pues? No. Ya fue diseñada así y cumple un propósito ahí, ¿sí o no? Entonces, en su función está glorificando al Señor porque Dios la creó para eso. Ahora, no se vayan los extremos de aquí, críe cucarachas. Hermano. Hermano de creación.
estamos poniendo ejemplos para poder graficar, ilustrar, ¿no? Que toda la creación está impregnada de la gloria de Dios, tanto en la forma como se fue creada, como también en su funcionamiento. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué significa la gloria de Dios? La manifestación de los Manifestación, atributos, combinación. sí, combinación, los atributos de Dios. De todos sus atributos, ¿no es cierto? Amén. No se olvide, son definiciones, conceptos que si usted lo tiene bien claro, le va a ayudar a aplicar la verdad de manera correcta. Amén. Amén. Porque hay gente que no sabe, cree que la gloria de Dios es simplemente así como un reflector grandazo que alumbra y no te deja ver. Una cosa así, ¿no? Aunque Dios es luz, porque dice la Biblia que cuando estemos en la patria celestial, esa patria celestial no va a tener necesidad de la luz del sol, porque la gloria de Dios será su lumbrera, dice, ¿no? Amén. Pero estamos yendo un poquito más adentro de la combinación y la manifestación de sus atributos, su belleza, su santidad, su poder, amén, su bondad, amén, su fidelidad. En toda la creación están los atributos de ahí combinados, manifestados de manera visible. Dice que la creación hace visible al Dios invisible. O sea, el Dios que no se ve, Dios se ha manifestado a través de la pintura de la creación. ¿Entiendes? Es como el autor de una pintura. Tú nunca lo puedes conocer. Pero, por ejemplo, ¿cuántos conocen a Picasso? Nunca lo han conocido personalmente. Pero ¿saben quién es? ¿Por qué? Por su arte, por sus cuadros, por sus cosas, ¿me entienden? Entonces también así Dios se ha manifestado al ser humano, pues. ¿Amén? Pero el ser humano, por causa del pecado, no le da la gloria de Dios, sino le da la gloria a la creación. Amén. ¿Dónde estamos? 5. La nueva Jerusalén, la ciudad celestial, cuyo lugar es nuestro destino final, no tendrá necesidad de la iluminación natural, pues la gloria de Dios la iluminará. Lo hemos visto. 6. Aunque su gloria está en cada creyente, porque Él habita en ellos, aunque su gloria está en cada creyente, porque Él habita en ellos, esta majestad nunca será nuestra. Esta majestad nunca será nuestra. Al ser algo propio de su esencia divina, no puede ser compartida con nadie. Pretender robarle la gloria a Dios es querer hacerse como Dios, lo cual es una necedad. Pretender robarle la gloria a Dios es querer hacerse como Dios. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza de escultura. No daré mi gloria. Amén. Entonces, cuando usted asume que hizo algo por sus capacidades, usted está robándole la gloria a Dios, por así decirlo, aunque nadie puede robarle a Dios nada. Pero estamos usando el término para entender. Se está apropiando de algo que a usted no le pertenece. ¿Me entiende? ¿Amén? Al contrario, cuando nosotros hacemos algo que de alguna manera lo hemos hecho bien, ¿no? Y de alguna forma la gente nos felicita y nos resalta, porque eso va a suceder. Nosotros tenemos que aprender con mucha humildad a atribuir eso al Señor. Y decir, amén, Señor, gracias, porque si no hubiese sido por ti, yo no hubiera podido hacer esto. Gracias, Señor, porque si no fuese por tu gracia en mi vida, yo no hubiera podido casarme, tener hijos, ser un buen padre, ser un buen profesional. Todo te lo debo a ti. Porque el hombre en sí mismo no tiene nada bueno. Nada bueno. Absolutamente nada bueno. En sí mismo. Inherentemente. ¿Amén? Entonces, cuando algunas personas dicen, los creyentes dicen, no, nosotros tenemos poder, pero lo dicen en el sentido como que Dios te creó, ¿no? Te hizo de nuevo
y puso poder en ti y te dijo ya, anda, tú haz lo que tienes que hacer. No es así. Si nosotros decimos que tenemos poder, no es porque Dios ha puesto un poder en nosotros. Tenemos poder porque Cristo, el que tiene el poder, habita en nosotros. Amén. Y punto, hermano. Exacto, es Él. Todo es Él. No dijo, David no dijo, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea toda la gloria. Lo está reconociendo David. David también dijo, si no hubiese sido por la bondad de Jehová, hubiera yo desmayado. ¿Se cuenta? Entonces, esa es la postura que el creyente debe tener delante de Dios. Yo no podría estar enseñando aquí de la forma como usted ve que yo estoy enseñando si Dios no estuviera actuando en este momento en mi vida. Porque no soy yo. Amén. Amén. No somos nosotros. Me acuerdo que había sido invitado con mi esposo a una provincia a compartir y siempre cuando las personas no conocen la vida de los predicadores tienden a hacerse un ideal, pues, ¿no? Piensan que de la manera como predica, así es su vida, ¿no? Pero no, yo tengo una vida común y corriente, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba yo en un aula donde la mayoría eran mujeres, pues, ¿no? Yo estaba compartiendo un tema y Dios me estaba usando. Me acuerdo que una hermana dijo, ay, ¿quién como su esposa? Dijo, ¿no? Atribuyendo de que pues, mi esposa se sacó la lotería porque se casa conmigo. Y yo le dije, hermana, si mi esposa estuviera aquí, no diría lo mismo que usted. Claro, hermano, ¿no? Entonces, estábamos con mi esposa y después de la prédica nos invitaron a almorzar, estábamos almorzando con un puro hermano, ¿no? Entonces, un hermano me dice, pastor, me dijo, ya que estamos aquí, no en confianza, ¿no? Díganos, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que ustedes han hecho para llegar a tener el matrimonio que tienen? Dijo así, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar un momento y dije, no sé, hermano. Yo ni sé cómo he llegado a esta altura en mi matrimonio. Solamente se lo atribuyo a la gracia del Señor. Porque si Dios me hubiera dejado solo, yo hace rato que hubiera destruido mi matrimonio. Sí, hermano. Y lo mismo pasa contigo. Si Dios te dejara una semana solo, tú hasta te suicidarías. Claro, pues. Porque sin Dios no somos nada, pues, hermano. ¿Quién es la persona que nos motiva cuando estamos desanimados? El Señor. ¿Quién es la persona que nos fortalece cuando estamos así todos chuecos? El Señor. ¿Quién es la persona que endereza nuestros caminos cuando nos torcemos? El Señor. ¿Quién es la persona que nos hace recapacitar cuando estamos necios? El Señor. ¿Quién es la persona que nos aviva cuando estamos medio? El Señor. ¿Quién es la persona que nos sana cuando estamos enfermos? El Señor. ¿Quién es la persona que nos hace entrar en sentido común cuando estamos embutrecidos? El Señor. Entonces dígame usted, ¿qué tiene usted de bueno en sí mismo? Absolutamente nada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y todo eso de manera inmerecida. Solo porque Cristo el Señor hizo los méritos por nosotros. Aleluya. Nada más.
Amén. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Somos bendecidos en Cristo, no porque nosotros hagamos algo. No, nada, hermano. La palabra de Dios dice que nuestras propias obras son como trapos de inmundicia. Dios, qué vergüenza. Pero porque Cristo hizo los méritos. Y esos méritos fueron imputados en nosotros. Es que eso nos da el derecho, por así decirlo, de poder ser bendecidos por Dios, por Cristo, en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. C. ¿Qué significa darle la gloria a Dios? Hemos visto para el propósito del crecimiento y hemos visto la gloria inherente de Dios, ¿no? Que Dios tiene una gloria inherente, a diferencia del hombre, que el hombre la recibe. Dios no necesita nada, ni se la pueden quitar ni se la pueden dar. Él ya la tiene. Amén. Amén. Ahora vamos a ver punto C. ¿Qué significa darle la gloria a Dios? ¿Qué significa darle la gloria a Dios? ¡Aleluya! Me dan ganas de salir corriendo a la calle y gritar, parar los carros. Así como cuando estábamos en el mundo y veíamos a nuestro ídolo, nos daba como una histeria, así, por un pecador, por una pecadora. Por tocarle el piecito. ¡Ay, lo toqué! Sí. Cristo nos ha tocado y no nos emocionamos. ¡Qué vergüenza! Regálame tu polo. Polo, la tía Lisa, tío, se llama, ¿verdad? Un cuadrado. No, hermano. Marcado. Cristo tiene que compungirnos, hermano. De veras, hermano. Cristo tiene que la gente, cuando la gente diga que no, es que tú estás loco, no simplemente diga porque le estamos hablando de la Biblia. No, que la gente realmente vea en nosotros locuras, pues, ¿no? Por el Señor, de estar chiflado, ¿no? Cristo lo dijo, ¿no? Porque si estamos cuerdos, lo estamos para el mundo. Y si estamos locos, lo estamos para Dios. Lo dijo el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué significa darle la gloria? Uno, ¿cómo puede alguien darle la gloria a Dios? ¿Cómo puede alguien darle la gloria a Dios cuando esta ya está inherente en él? Si Dios tiene una gloria inherente, ¿cómo tú puedes darle la gloria si él ya la tiene inherente? No podemos darle a Dios algo que ya tiene. Obviamente, ¿no es cierto? No podemos darle a Dios algo que ya tiene, pero sí podemos reflejarla y exaltarla ante los demás. Eso es darle la gloria a Dios. Sí podemos reflejarla y exaltarla ante los demás. Entonces, vivir dándole la gloria a Dios es reflejar sus atributos divinos y exaltar sus atributos divinos. Por ejemplo, cuando tú te guardas del pecado, cuando tú estás tentado y tú luchas y pides oración y estás que batallas contra el pecado, ¿no? Lo que tú estás haciendo ahí, tú estás reflejando la santidad de Dios, el atributo de la santidad de Dios que está en ti. ¿Me entiendes? Más allá de decir, ay, porque lucho, yo creo que no soy creyente, ay, todavía no piensa bien. No, al contrario. Cuando tú luchas con el pecado, eso debe de marcar tu vida y llamar la atención y gritar a tu corazón que eres santo, por eso luchas y estás reflejando el atributo de la santidad de Dios y lo estás exaltando en esa lucha. ¡Aleluya! Quiero salir por la ventana corriendo.
Vas a romper el techo. Por la ventana, no sé qué pasó. Oye, pero estas cosas a mí la verdad que sí, hermano, no quepo ya en este cuerpo. Porque son verdades hermosas, gloriosas. Amén. Que nos debe compungir, nos debe transformar, nos debe mover, nos debe sacudir. Pero no estoy hablando de esas sacudidas así, esas medias místicas, no, sino esas sacudidas que traen transformación a tu mente, a tu corazón. Entonces, no podemos darle a Dios algo que ya tiene, definitivamente, pues. Pero sí podemos reflejarla y exaltarla. ¿Amén? Amén. Miren lo que dice el Señor Jesús en este texto. Mateo, perdón, vamos a continuar. 2. Formas bíblicas de darle la gloria a Dios. Formas bíblicas de darle la gloria a Dios. A. Por medio de nuestro testimonio de vida. Por medio de nuestro testimonio de vida. Cuando alguien ve nuestra santa manera de vivir y la atribuye al hecho de ser cristianos, estamos glorificando a Dios. Mateo 5:16, el Señor Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es la manera como reflejamos y exaltamos su gloria con nuestro testimonio de vida. Yo recuerdo que en una oportunidad estaba en la casa de unos familiares tomando desayuno, ¿no? Ellos inconversos, y me acuerdo que había un primo, un poquito menor que yo, que es un poco suelto de lengua, pues, habla grosería, una cosa así, ¿no? Entonces él estaba en la mesa contando un chiste, y el chiste pues involucraba grosería, pues, ¿no? Que estaba, ¿no? Y jajaja, se reía y contaba, ¿no? Entonces su mamá, que es mi tía, en un momento determinado, yo estaba ahí escuchando, ¿no?, las groserías que hablaba, y la mamá lo cayó y dijo: oye, cállate la boca, no hables lisuras delante de José Luis, porque él es un hombre de Dios y a él no le gustan esas cosas. Yo no había dicho nada, mira. Y Dios estaba usando en ese tiempo, porque después se convirtió esa mujer, mi tía, que prácticamente llegó a ser mi madre, porque fue la que me crió. Y en ese momento era inconversa. Y Dios estaba siendo glorificado, pues, porque el hecho de que ella calle a ese muchacho, porque a mí no me gustaba, porque era un hombre de Dios, o sea, ella estaba atribuyendo que a mí no me gustaba eso porque era algo que a Dios tampoco le gusta, ¿me entiendes? O sea, que Dios es santo, ¿no? Entonces, ¿ves? Dios es glorificado con nuestro testimonio de vida. El testimonio de vida no debe de ser desarrollado simplemente por el temor a perder bendición. No, eso es algo repugnante, hermano. Eso es algo bajo. Eso es desarrollar un testimonio de vida basado en tu codicia, carnal, apesta. No. Mi testimonio de vida debe ser llevado a cabo. Yo debo de esforzarme para que Dios sea exaltado. Porque yo fui creado para eso. De esa forma yo glorifico al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, me contaba un pastor amigo del norte, que en una oportunidad él fue a cambiar unos dólares a una casa de cambio. Entonces le estaban haciendo la transacción comercial y este hombre le estaba dando $100 de más al pastor en el cambio que él estaba haciendo. $100 de más.
Entonces el pastor cuando estaba estaba comprando dólares, ¿ya? Cuando estaba comprando, se dio cuenta el pastor, mi amigo, que le habían dado $100 de más. Entonces él le dijo, disculpe, señor, me está dando $100 de más. Y el hombre sorprendido, pues, porque normalmente, ¿quién te dice de que le estás dando? Al contrario, la gente dice, ay, Diosito me ha escuchado, dice. Diosito sabe que tenía necesidad, dice la gente, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces el hombre se quedó sorprendido. Y el pastor le dijo, sí, me está dando... Oh, caramba, dijo, gracias, le dijo. No es algo común. Entonces mi amigo le dice, lo que pasa, le dice que yo soy pastor cristiano. Y a mí Dios es quien me ve. ¿Ya? Y él tuvo oportunidad para hablarle del Señor ahí y lo invitó a la iglesia. El hombre fue, estoy hablando de esto ya hace unos 4 años, hoy es un miembro de su iglesia. Y el hermano da testimonio que él fue tocado por Dios por la acción del pastor. Gloria a Dios. Fíjate, ¿ves? O sea, cómo Dios se glorificó. Aleluya. Hermoso, ¿no? Amén. Dios se glorifica, hermano, a través de nuestro testimonio de vida. ¿Amén? Amén. Estamos hablando de formas bíblicas de cómo glorificar al Señor. ¿Amén? Por ver nuestro testimonio de vida, cuando alguien, ya hemos visto. B, glorificamos a Dios cuando le hablamos a otros las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas. Glorificamos a Dios cuando le hablamos a otros las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas. Compartir con otros nuestra conversión, sanidad, cómo Dios suple nuestras necesidades o cómo nos ayuda en las dificultades, son testimonios que exaltan a Dios. Son testimonios que exaltan a Dios. Ahora que la situación está encarecida, que todo el mundo habla rajando del gobierno, tú tienes la gran oportunidad de decirle, sí, esta situación nos está afectando. Pero ¿sabe qué? Yo le quiero dar testimonio que Dios guarda mi corazón, me bendice. ¿Y cómo nos suple? Eso es una oportunidad. Entonces tú exaltas a Dios, exaltas su bondad, exaltas su protección sobre ti. Entonces de esa manera lo glorificamos. No lo glorificamos, ¡ay, aleluya! Todos cuando quieran glorificar al Señor. Mira, si tú quieres hacer eso para divertirte y gozarte, está bien, hazlo. Pero que me digas que esas cosas glorifican al Señor, bíblicamente no están muy bien aplicadas. ¿Amén? Amén. No. No estoy diciendo que no pataleen, no dancen, se paren de cabeza. Así que ese es un tema de ustedes, por el Señor. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Disfruten. ¿Me entiendes? Pero eso de que, a ver, vamos todos a glorificar al Señor, no es exactamente así. ¿Amén? Vuelvo a repetir, no estamos restringiendo la libertad ni de danzar, ¿me entiendes? Nada de eso. Amén. Lo digo eso poniendo la plomadita para algunos débiles mentales. También entendido. Muy bien, entonces cuando hablamos a otro de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, lo glorificamos, lo exaltamos. Amén. Mire, Marcos 5:19, Jesús cuando sana a uno de los endemoniados gadarenos, ¿no? El endemoniado gadareno cuando fue liberado quería seguir a Jesús, ¿sí o no? Y mira lo que dice el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús mismo anda, habla, glorifica, exalta a Dios lo que ha hecho por ti. Anda. Habla y no calles. Amén. Claro. Gloria a Dios. C. Lo glorificamos cuando alabamos su gloria inherente. Cuando alabamos su gloria inherente. Lo glorificamos.
Cuando alabamos su gloria inherente, lo glorificamos. Alabar a Dios no es un mero acto de cantarle algo. Es más bien declarar reverentemente que estamos reconociendo su majestad. Es más bien declarar reverentemente que estamos reconociendo su majestad. David entendió que la gloria de Dios era algo inherente a su naturaleza divina. Y por eso Dios era digno de ser alabado. Estamos viviendo tiempos en donde mucho contenido de nuestra música cantada en las iglesias son canciones que hablan más del hombre que de Dios. Amén. Habla más del hombre que de Dios. Debemos de enfocarnos a alabar más lo que Dios es, porque ahí lo glorificamos. Mire los salmos. Los salmos exaltan la majestad de Dios, la bondad de Dios. Amén. Entonces debemos permitir que el Señor nos ayude a ordenar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Amén. Lamentablemente vivimos tiempos donde se le da mucho más énfasis al cantante que a lo que se canta a Dios, ¿no? Yo escucho mucho en los jóvenes, especialmente en los jóvenes, en adultos, que hablan más de los cantantes de moda cristianos, como en el mundo hablábamos de los artistas de moda, pues, ¿no? Oye, he escuchado la última de Rod Stewart, buenaza, ¿no? Oye, he escuchado la última de fulano, de sutano, ¿no? Buena, ¿no? Esa hasta que pega. Oye, sí, ¿no? Que por acá. Por favor. Eso no glorifica al Señor, ¿no es cierto? Está bien, no estoy llevándolos al extremo. Bueno, si quieres para tu recreo, está bien, hazlo, ¿no? Pero que eso realmente sea glorificar a Dios no es. ¿Amén? Gloria a Dios. Aleluya. La predicación del Evangelio al mundo glorifica a Dios. La predicación del Evangelio al mundo glorifica a Dios. Obedecer a Dios llevando a otros la buena noticia anuncia en los hombres su misericordioso amor y su grandeza para salvar. La predicación del Evangelio al mundo glorifica a Dios. Obedecer a Dios llevando a otros la buena noticia anuncia en los hombres su misericordioso amor y su grandeza para salvar. Predicar el Evangelio no es, sí, Dios puede sanar tu matrimonio. No, hermanos, podemos añadir ese tipo de cosas en nuestra predicación, pero eso no es el Evangelio en sí. El Evangelio es exaltar el misericordioso amor que Dios ha mostrado en Cristo al hombre. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Mas Dios muestra su amor para con todos nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es exaltar la bondad, la misericordia, la gracia, el amor de Dios en la persona de Cristo, en su sacrificio de Cristo. Eso glorifica a Dios, porque estamos reflejando y exaltando la combinación de sus atributos mostrados en la cruz. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Servir a Dios discipulando a otros en la fe exalta y glorifica su nombre. Servir a Dios discipulando a otros en la fe exalta y glorifica su nombre. Enseñar a amar y caminar con Dios es engrandecer la adoración y el servicio a Él.
ahorita en este discipulado corto con este curso, estamos glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a amar a Dios, estamos enseñando a conducirnos delante de Dios, estamos enseñando a exaltar a Dios. Dios está siendo glorificado. Amén. Entonces el discipulado de la iglesia exalta los atributos de Dios, glorifica a Dios. Por eso nosotros debemos estar enfocados en discipular a otros, los más nuevos, enseñarles a caminar en la verdad, enseñarles a conducirse en la verdad, enseñarles a adorar, a amar a Cristo, porque eso glorifica al Señor. Fe. Glorificamos a Dios cuando vivimos confiados en Él. Cuando vivimos confiados en Él. Creer y actuar en sus promesas da cumplimiento a su voluntad en nuestras vidas. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios dude que Él lo escuche. Crea que... Porque es necesario que el que se acerca a Dios cuestione que Él lo escuche. Crea, dice. Crea que le hay, crea que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Mire, si hay un texto bíblico, bueno, hay muchos textos bíblicos, pero ese es uno de mis favoritos, por ejemplo, ¿no? Pero si hay un texto bíblico que a mí personalmente me da mucha motivación a orar y buscar al Señor, especialmente en los momentos en donde las pilas, como se dice, están bajas, es que dice que los oídos de Jehová están atentos a la oración de los justos. Y nótese que no está condicionada esa promesa. No dice, los oídos de Jehová están atentos a la oración de los justos que se portan bien. No dice a la oración de los justos que conocen bastante las Escrituras. No dice a la oración de los justos que tratan bien a sus mujeres. A la oración de los justos que tratan bien a sus maridos. No dice a la oración de los justos que predican el Evangelio bastante. Y eso laborado. Esa promesa no está condicionada absolutamente nada. Es decir, quiere decir que te portes bien, te portes mal, estés triste, estés alegre. Dios ha dispuesto sus oídos a escucharte en todo tiempo porque te ama. Entonces tenemos que acercarnos con confianza. Nosotros no debemos acercarnos siendo más conscientes de nuestro pecado. Debemos acercarnos siendo más conscientes de la gracia que Dios ha derramado en nuestro corazón por medio de Cristo. Lo cual no quiere decir que tengas que arrepentirte de lo que tengas que arrepentirte, pedir perdón por lo que tengas que pedir perdón y pedir auxilio por lo que tengas que pedir auxilio. Estamos hablando del énfasis que debe de haber en nuestra búsqueda de Dios. Él ha prometido que sus oídos estarán atentos a tus oraciones, independientemente de lo que tú hayas hecho, de cómo te sientas o de lo que pase por tu mente. Tú puedes estar orando en un momento determinado. Tú puedes estar orando, Señor, en el nombre de Jesús. Y al mismo tiempo pueden venir pensamientos de suicidio, pensamientos de adulterio, pensamientos de robo, pensamientos macabros. Al mismo tiempo una lucha. Pero tú tienes que estar enfocado que los oídos de Jehová te están escuchando a pesar del bombardeo que tienes. Porque esa es la promesa. Y Dios no miente. Dios no cambia. Esa es la promesa. Amén. Amén. Así es, hermano. Pero a veces uno, ¿quién no tiene sus luchas cuando ora, hermano?
A veces tú estás orando y ahí viene el tormento. Y tú dices, ay, así no puedo orar. No, no, no. Quédate ahí, Dios te está escuchando. Dios te está ahí escuchando tus oraciones, tu ruego, tu súplica, tu clamor, tu aflicción. Él está conociendo tu lucha. Él va a derramar su gracia. Amén. Entonces, glorificamos a Dios cuando confiamos en Él. Amén. 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 Cuando confiamos en Él. Amén. Aleluya. Dios sea la gloria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Amén. Entonces, para resumir rapidito, hemos visto, en primer lugar, que nuestro propósito supremo en el crecimiento es vivir para la gloria de Dios y gozar siempre de Él. Amén. Amén. Hemos visto también la gloria inherente de Dios. Es decir, no podemos darle algo a Dios que ya tiene. Amén. Entonces, no podemos darle a Dios gloria cuando Él ya tiene gloria. Pero sí podemos reflejarla y exaltarla. Amén. Amén. Es bien interesante que usted sepa bien estos conceptos. Porque de esta manera, entendiendo bien estos conceptos, usted podrá aplicar correctamente la verdad a su vida. Amén. 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 Aleluya. Y hemos visto algunas formas bíblicas de cómo glorificar al Señor, ¿no es cierto? Con nuestro testimonio de vida, Amén. cuando hablamos a otros de las cosas que Él hace en nuestras vidas, amén, cuando discipulamos a otros, cuando predicamos el Evangelio, cuando confiamos en Él, lo estamos glorificando, porque estamos reflejando sus atributos y exaltando sus atributos. Su amor por nosotros, su bondad por nosotros, su misericordia por nosotros, su gracia por nosotros. Y Dios siempre será exaltado así en nuestra vida. Amén. Amén, amado. Vamos a dar gracias. Padre, gracias, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que nos regalas, Señor. En tu gracia, en tu amor. Señor, es hermoso, Señor, poder entender tu palabra, Señor. Y es mucho más hermoso cuando este entendimiento afecta, Señor, nuestra mente, nuestra razón, nuestra lógica, y la alinea y la conforma a tu verdad, Señor. Porque eso trae crecimiento, eso trae madurez, eso nos ayuda, Señor, a vivir, Señor, despojados de nosotros mismos para ser asidos, Señor, del vestido de Cristo, Señor, conforme tú lo has dispuesto. Gracias, Padre. Gracias por mis amados hermanos, que en esta noche, Señor, has hablado a sus corazones, has abierto sus entendimientos, y estoy completamente seguro, Señor, que todo esto redundará a tus propósitos eternos en sus vidas. Guárdalos, cuídalos y sigue, Señor, bendiciendo sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.